Hola a todos, el tema de hoy es sobre ecología microbiana. Ustedes seguramente han oído hablar sobre la ecología, aunque no conozcan con precisión el término, pues lo han escuchado. ¿Y a qué se refiere la ecología? Bueno, la ecología es una rama de la ciencia que estudia, además de las formas de vida, la interacción que tienen con el ambiente en donde están habitando, en el que están, el ambiente físico. Entonces es cómo se relacionan estas formas de vida con el ambiente, qué tanto el ambiente les afecta, cuáles son esas relaciones que se establecen. Eso es lo que estudia en general la ecología. Por lo tanto, se encarga de ver todas las actividades y las relaciones entre estos organismos vivos y su entorno, su ambiente, lo que no está vivo. Estas relaciones se realizan en la biosfera. ¿A qué le decimos biosfera? Pues de bios, vida, y esfera, este planeta. Por lo tanto, vamos a encontrar que nosotros en esta biosfera, en este planeta, tenemos diferentes tipos de ecosistemas. ¿A qué le llamamos el ecosistema? Pues aquel que está caracterizado por unos grupos de organismos en un ambiente específico. Y bueno, si nos enfocamos nosotros únicamente en los microorganismos, pues los encontramos en todo el planeta, en toda la biosfera, y a eso se le llama tener ubicuidad. Por lo tanto, los microorganismos se consideran ubicuos. ¿Por qué? Porque lo podemos encontrar en cualquier parte del planeta. ¿A qué se le llama hábitat? Bueno, el hábitat es el sitio donde vive una especie en específico, ese es su hábitat. El hábitat, por ejemplo, puede ser terrestre, es decir, que nada más compuesto del material rocoso, minerales, etcétera, que está envuelto con una capa de humedad, material orgánico, y ahí están los microorganismos asociados también. Se calcula que en tierra, en el suelo, en el que es fértil, hay una cantidad aproximada entre 100 y 500 microunidades de microorganismos por gramo. Un gramo de tierra tenga entre 100 a 500 cantidad de microorganismos. Claro, si hablamos de una tierra que no sea fértil, pues vamos a encontrar menor cantidad de estos microorganismos. En el ambiente acuático, pues ahí tenemos ventajas para que los microorganismos proliferen. Las dos ventajas con respecto al ambiente terrestre, pues es que hay menos variaciones de la temperatura, y hasta cierta profundidad donde llega la luz, pues ahí es donde podemos encontrar la mayor cantidad de microorganismos. Permite cierta profundidad, ¿no? Si nosotros clasificamos a los microorganismos de acuerdo al ambiente en el que están, pues tenemos productores primarios, que son los que producen su propia energía y tienen alta productividad. El fitoplancton, por ejemplo, pues tiene alta productividad de materia orgánica. En los océanos abiertos la productividad es baja, ¿okay? En los internos es alta. Y en el aire, la pregunta ahí viene, ¿y el aire? ¿Qué onda con el aire? Bueno, pues en el aire pues tenemos muy poca cantidad de microorganismos. Acuérdense que recientemente se descubrió que en el espacio pues también hay microorganismos. Y también tenemos microambientes, aparte de tierra, agua y aire, pues tenemos los microambientes como cuáles, pues nuestras cavidades en nuestro organismo. Nosotros tenemos de hecho microorganismos en nuestra boca, tenemos en nuestros intestinos, en la piel también tenemos microorganismos. Entonces esos serían microambientes para ellos, un sitio así muy pequeño específico.
Por ejemplo, la caries dental puede tener muchos microambientes. Pues sí. Y vemos sobre la cadena de nutrición. Para que un organismo viva, requiere de energía. Y ya lo habíamos dicho, que podemos clasificar a los organismos en autótrofos o productores, que van a formar sus propios nutrientes. Son el primer nivel de la cadena bioenergética o de la cadena alimenticia. Tenemos a los heterótrofos o consumidores, que van a obtener su energía de forma directa a partir de la energía almacenada en la materia viva. Nosotros somos heterótrofos o consumidores, por ejemplo, y los desintegradores. Estos lo que hacen son súper importantes en el ambiente, en todos los ecosistemas, porque van a descomponer la materia orgánica para poderse reciclar, volverse a utilizar. Van a transformar todas las sustancias orgánicas en inorgánicas y pues van a poderse volver a utilizar por los organismos productores, y así se continúa la cadena. Dentro de los organismos desintegradores tenemos a las bacterias, tenemos a los hongos. Entonces son muy importantes, forman parte muy importante de esta cadena en un ecosistema, tanto como desintegradores como autótrofos o productores. Y tenemos aquí la cadena, podemos verla, en donde tenemos al inicio de la cadena a los autótrofos o productores, luego los heterótrofos, que son los que van a consumir, y finalmente los desintegradores. ¿Para qué? Pues para que todo ese material orgánico se vuelva a emplear, pueda servir para los autótrofos. Recordar que este planeta es un sistema cerrado. Aquí tenemos que reciclar todo para volverlo a usar. Ustedes piensen que muy probablemente muchos de los átomos de carbono que nos están formando parte de nuestro cuerpo, a lo mejor algún día en el pasado fueron parte del cuerpo de un insecto o fueron parte de un dinosaurio. Obviamente esos organismos murieron hace millones de años, pero ¿quién los descompuso? Pues los desintegradores los reintegraron al ambiente, y entonces los autótrofos o productores los volvieron a reciclar. Y así N veces. Por lo tanto, nosotros seguramente nuestros átomos, muchos han de haber formado parte alguna vez en su vida de una planta, de un helecho, puede ser incluso les decía yo, un dinosaurio. Porque todo en este sistema cerrado se tiene que reciclar para volverse a reutilizar. Entonces su importancia son como, pues recicladores, descomponedores de materia orgánica, y tener en cuenta que mientras el sol brille, mientras tengamos la energía solar y existan organismos fotosintetizadores, va a haber vida en este planeta. Cuando deje de haber una fuente luminosa, una fuente de energía, que en este caso todos los organismos que estamos aquí, de manera indirecta obtenemos nuestra energía del sol. Si no tenemos sol, pues no existiría la vida tal como la conocemos. Y bueno, componentes de la biosfera y de los ecosistemas tenemos diferentes elementos importantes como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el agua, el potasio, el fósforo. Y todos estos materiales no tienen fuentes extraterrestres, es lo que yo les digo. Considerar que es un sistema cerrado este planeta y que todo tiene que ser reciclado para volverse a utilizar. No vamos a generar de la nada carbono, no vamos a generar de otra fuente externa oxígeno, ni fósforo, ni agua. Tenemos que reciclar todo lo que tenemos aquí, y por eso existen, pues hay procesos para reciclar todos los materiales. Y bueno, tiene que ser reciclada toda la materia para que las comunidades persistan, para que la vida persista. Y para que el reciclaje sea efectivo, tenemos por eso a los desintegradores. Si no existieran los desintegradores, no se podría reciclar nada en este planeta. Los desintegradores van a proporcionar todos los nutrientes y todo lo que va a requerir un productor, y el productor va a ser ahora sí que utilizado por un consumidor, y los consumidores finalmente pues
van a terminar siendo otra vez reintegrados todos sus componentes al ambiente a través de los desintegradores. Entonces tenemos diferentes tipos de relaciones entre especies vivas, como la neutral, la antagonista y la sinergista. Vamos a ver en qué consiste cada una. La verdad es que en este planeta muy pocas especies son estrictamente neutrales, es decir, que puedan existir sin afectar a otras comunidades de especies. Normalmente no es así, todas se interrelacionan de alguna manera. Y tenemos las relaciones antagonistas cuando una alteración en el medio representa peligro para otra especie, entonces sería antagonista, una especie que causa alguna alteración que va a poner en riesgo la existencia, la subsistencia de otra especie. Y la sinergista es lo contrario, cuando dos o más especies logran interrelacionarse de tal manera que en vez de afectarse una a la otra, van a favorecer su éxito en un ambiente y tanto que si no estuviesen presentes en el mismo lugar, no lograrían tener éxito de sobrevivir en un solo ambiente si estuvieran de manera individual. Hay especies así que se causan sinergia y entonces eso las favorece. Y tenemos que específicamente los microorganismos con respecto a nosotros los humanos, pues tenemos unas relaciones que puedan ser positivas o negativas. Claro que sí, tenemos de las dos. Tenemos el comensalismo, cuando un microorganismo al que consideraremos comensal saca provecho o vive en un hospedero, en este caso en un humano, pero no le causa daño. Hay un montón de especies que nosotros tenemos que no nos causan daño y viven tranquilamente dentro o encima de nosotros. El mutualismo pues es una forma de sinergia en donde hay una relación interespecífica favorable para ambas especies. El ejemplo típico es entre nuestra microbiota, lo que tenemos en nuestros intestinos. Nosotros le brindamos un ambiente seguro, adecuado, en todo tipo de condiciones a nuestras bacterias que están ahí adentro felices de nuestros intestinos, pero a nosotros nos ayudan a poder digerir, nutrir y asimilar todo lo que nosotros comemos, porque de lo contrario no lo podríamos digerir ni asimilar si no tuviéramos nosotros esas bacterias benéficas en nuestros intestinos. Y tenemos el otro caso donde es un parasitismo, donde la especie saca provecho y daña al hospedero. Desafortunadamente pues también tenemos eso, por eso tenemos bacterias que son patógenas, ahí es donde nos dañan y pues sacan ellas su provecho, pero a nosotros nos causan daño. Hablando de los microorganismos en su ambiente, tenemos por fuente de energía, los clasificamos en fotosintéticos o fototróficos, quimiosintéticos o quimiotróficos. Ya habíamos hablado previamente de esto, no voy a redundar más en el tema. Y por la temperatura, los mesófilos, higrófilos y termófilos, dependiendo de a qué temperatura vivan en el ambiente. Ya habíamos también comentado algo de eso. También por si usan o no usan oxígeno, aerobios estrictos o facultativos, anaerobios también estrictos o facultativos, y microaerofílicos que requieren poquitas cantidades de oxígeno, y los que solamente pues requieren los anaerobios estrictos solamente CO2. Por la presión osmótica pues también vemos que hay otra forma de clasificarlo, y esto delimita mucho los ambientes en donde van a existir los microorganismos, las bacterias, dependiendo de la capacidad de sobrevivir en medios ambientes. La luz solar también determina, la humedad, etcétera, más condiciones, más factores. Tenemos 4 materiales que se reciclan, o sea, de los más importantes para los seres vivos, a eso voy. Tenemos el carbono, y por lo tanto tenemos un ciclo del carbono. El nitrógeno también lo tenemos que reciclar y tenemos por lo tanto el ciclo del nitrógeno. Aunque el nitrógeno es abundante en la atmósfera, nosotros, por ejemplo, no podemos asimilarlo nada más por respirar.
No, nosotros no asimilamos así el nitrógeno. Entonces sí necesitamos otra manera de asimilarlo y hay que reciclarlo. Entonces tenemos el ciclo del nitrógeno. El fósforo igual, por lo tanto tenemos el ciclo del fósforo y finalmente el agua. Estos componentes son importantes para los seres vivos y normalmente este reciclaje, pues, bueno, sobre todo carbono, nitrógeno y fósforo, el agua no, pero el carbono, nitrógeno y fósforo principalmente lo llevan a cabo los descomponedores, que son las bacterias. Sí, esta sería nuestra microbiota normal, no nos causa ninguna enfermedad. Al contrario, nos dan beneficios. Y hay pues las que tampoco nos benefician, pero tampoco nos perjudican, como son los comensales. La microbiota residente son los microorganismos que siempre están presentes en nuestro cuerpo. También tenemos microbiota transitoria, la cual la tenemos por días, por horas y no nos produce ninguna enfermedad. A ver, un ejemplo, cuando nosotros nacemos sin microbiota, venimos estériles a este planeta. Pero nuestra primera microbiota va a ser los que nazcan de manera natural por un parto normal. La primera microbiota que van a tener es la de la piel. ¿Y cuándo la van a adquirir? De su madre al momento del parto. De ahí la van a adquirir. Si no hacen partos con cesárea, aclaro el asunto. Entonces ya tenemos ahí una microbiota que normalmente es benéfica para nosotros. Si la madre está sana, claro está. Si no lo está, pues es perjudicial, sería para nosotros perjudicial. Pero pues normalmente nuestra madre está sana, ¿no? Entonces no hay problema. Luego, esa es una microbiota transitoria que después va a cambiar y va a variar dependiendo en el ambiente donde estemos. ¿Cuál es la siguiente microbiota que vamos a adquirir? Cuando nuestra madre nos alimenta con su leche, con la leche materna. Es súper importante, esto, a ver chicos, culturalmente hablando, es muy importante que las madres amamanten a sus hijos porque ahí le están pasando los primeros microorganismos que le van a ayudar a hacer su digestión y asimilar nutrientes, más aparte anticuerpos que el bebé no tiene y que necesita. Esa microbiota, mientras sean bebés, va a ser una microbiota con cierta composición de organismos, de bacterias, que después va a variar conforme empiece a tener alimentación externa, que ya no sea la leche materna, y con el tiempo esa microbiota evoluciona y cambia. También dependiendo qué tipo de alimentos comamos nosotros, vamos a tener cierto tipo de microbiota. No tienen la misma microbiota, no tenemos la misma microbiota los mexicanos, por ejemplo, con respecto a los europeos. Nuestra microbiota varía, es algo diferente. ¿Por qué? Pues por nuestro tipo de alimentación. Bueno, entonces, moraleja, es súper importante que las madres alimenten a sus hijos con leche materna. No se vale no dárselas, porque es negarles una oportunidad que van a tener de una calidad de vida que no tendrían si no les dan leche materna. Digo, solamente que la madre no produjera por algún motivo, enfermedad, pues ya ni modo, les tendrían que dar fórmula, una leche pues no natural, una fórmula en polvito. Pero si la madre produce muy bien su propia leche para dársela a su bebé, pues es lo ideal, es lo que se recomienda. Bueno, porque la verdad tiene muchos efectos benéficos. Características de la microbiota: no producen enfermedad, todos los microorganismos casi son comensales. Hay veces que hay bacterias que son oportunistas, y si le cambiamos nosotros el pH al medio en donde estén o la temperatura, pues de repente pues van a proliferar más con respecto a otras bacterias, pero se va a restablecer cuando se restablece el equilibrio en el ambiente. Pero pues normalmente están en forma equilibrada, a menos que haya una enfermedad. Y la microbiota normal es la población de microorganismos que residen en personas normales y sanas. El ser humano, todo es un ecosistema completo. De hecho, les voy a decir que si nosotros contamos las células, que son
humanas, nuestro cuerpo en sí, son menos células que si comparamos las de la microbiota. Definitivamente somos más en número, más microorganismos que células procariotas que eucariotas las que conforman nuestro cuerpo. Si no, ustedes revisen, vean, busquen por ahí en Google y van a encontrar la cantidad de células que tiene el cuerpo humano aproximadamente y busquen cuántas células de microbiota tenemos y van a ver que nos ganan. Somos más microorganismos que células eucariotas. Revisen eso, se los dejo de tarea. Nos ayudan a mantener funciones normales. Les digo que en el intestino nos ayudan a asimilar nutrientes y a producir otros que no tendríamos. Por ejemplo, la vitamina K la sintetiza nuestra microbiota. Si no, no tendríamos y necesitaríamos el consumo externo de esta fuente de vitamina, por mencionar algún ejemplo. Hay que controlar también la proliferación de microorganismos exógenos para poder conservar nuestra microbiota. ¿Cómo se puede controlar? Pues hay que controlar la competencia por nutrientes, compitiendo por receptores de las células hospederas. También a veces nuestras propias bacterias producen bacteriocinas, que son tóxicas, son proteínas que son tóxicas para otros microorganismos. Y también nuestro sistema inmune. La verdad es que nuestra microbiota está muy relacionada con nuestra respuesta inmune. Si nosotros tenemos una microbiota sana, nuestro sistema inmune va a ser muy bueno, muy resistente. Entonces la verdad es que hay un montón de estudios de este tipo. Hay una rama de la ciencia que se llama inmunonutrición, en donde se estudia esto, la relación específica entre nuestra microbiota, nuestro sistema inmune y nuestra nutrición. Está súper interrelacionado esto. Y nuestro sistema inmune y nuestra nutrición depende mucho de nuestra microbiota. Totalmente. Entonces, pues es importante, la verdad. Y tenemos, les decía yo, la microbiota también en el tracto genitourinario. La uretra y la vagina son las únicas zonas que tienen microorganismos, bacterias específicamente. En la vejiga normalmente es estéril. Ahí sí no tenemos microbiota, a menos que tengamos algún proceso infeccioso. También el útero y los uréteres tienen que ser zonas estériles. Por eso es que la orina normalmente cuando nosotros sale de nuestra vejiga viene estéril. No está contaminada, si estamos sanos, claro está, no tenemos ninguna infección por ahí en vías urinarias. Bueno, y la microbiota normal del tracto respiratorio, en la parte alta, ahí es donde la tenemos. Cuando nosotros respiramos, ven que tenemos unos cilios en la nariz, unos tienen más, otros tienen menos, pero pues todos tenemos cilios dentro de nuestros tabiques nasales. Ahí se atrapan todos los microorganismos y se expelen nuevamente, pero hay algunos que pues ahí quedan, pero no nos ocasionan ningún problema. La verdad es que no, entonces no sean patógenos. En la parte del tracto respiratorio bajo, pues nosotros normalmente lo tenemos estériles, por eso se filtra todo en la nariz, para que no pase los patógenos al interior. Y bueno, para eso nos sirve el tejido ciliar. En la piel, ¿cuántos microorganismos tendríamos en la piel nosotros en un adulto promedio? En una superficie de 2 metros cuadrados de piel, con diferentes microambientes, seco, húmedo, limpio, sucio, lo que sea como esté. También varía por zonas cálidas y húmedas, pero nosotros tenemos altas concentraciones de microorganismos, por ejemplo, ¿dónde tenemos más? En los pliegues, axilas, en las zonas interdigitales entre nuestros dedos. Pero bueno, nosotros tenemos cierta microbiota
Se altera cuando nos lavamos, cuando nos bañamos, cuando nos lavamos el cabello también se altera, pero luego se restablece. Nuestras glándulas normalmente pues no deberían al producir el sudor, no deberíamos de tener olor. Pero porque sin el olor, tenemos cada quien un olor característico de nuestro sudor, pues gracias a la actividad bacteriana. En las glándulas también tenemos bacterias y esas van a producir ese olorcito sui generis en ciertas zonas de nuestro cuerpo y diferentes. No sé si se han fijado, todos olemos diferente, nuestro sudor tiene diferente olor, no tenemos el mismo. Y de hecho hay gente que suda mucho y no les suele oler mucho el sudor, a pesar de que sudan y sudan. Y hay gente que con poquito que sude huele mal, la verdad es que sí. Comentar que si, por ejemplo, nosotros tuviésemos una infección, hay algunos hongos que pueden vivir dentro de las glándulas de nuestra piel. Y no los vemos porque son microscópicos, son microorganismos. Pero estando ahí, producen un olor muy desagradable al sudor. Entonces hay personas que si están infectadas con ese hongo, resulta que aunque se bañen y se sequen bien, van a tener olor como si no se hubieran bañado en días, van a oler mal. No es porque no se bañen, no critiquen a una persona por ese problema, sino porque mejor que vaya al dermatólogo y le revisen bien, porque seguramente su microbiota residente de la piel pues ya está afectada y tiene algún hongo microscópico que le está ocasionando ese problema de ese mal olor. Digo, yo una vez conocí a una persona que tenía ese problema y lo mandé al dermatólogo y pues le dieron tratamiento y se le quitó ese olor. Y para esto pues todo el mundo lo repelía a este chico porque pues la gente no le decía nada y lo discriminaban, de verdad lo discriminaban feo, y decían, no, es que seguramente no se baña. Pues no, el chico sí se bañaba todos los días normal como todo el mundo, pero tenía un problema de una infección en la piel y no se veía, a simple vista no se veía, pero su olor era muy característico de esa especie de honguito, y entonces por eso yo lo mandé directo al dermatólogo y se lo curaron y quedó. ¿Qué factores afectan la microbiota de la piel? Pues la higiene, los hábitos de higiene. Cuando la temperatura es más alta y hay más humedad, se producen más microorganismos y ahí también es donde pueden caernos honguitos que nos causan infecciones. La edad también. Hay niños que tienen los niños normalmente tienen una microbiota más variada por sus actividades y nosotros no andamos así como ellos en los ambientes en los que ellos luego andan. La hospitalización también, si uno es hospitalizado, nuestra microbiota puede cambiar estando en un ambiente así como el de un hospital, donde hay que tener mucho cuidado con las bacterias que son resistentes a antibióticos. En los hospitales luego es donde existen la mayoría de bacterias que son, ya les dicen súper resistentes o superbacterias porque son resistentes a casi todo. Ese es un problema, la verdad es que. La microbiota normal del tracto gastrointestinal, que serían realmente nuestros intestinos, pues normalmente al momento de nacer la tenemos en la piel, pero no, nuestros intestinos vienen limpios. Pero donde les decía yo, lo que es determinante para tener nosotros una microbiota intestinal y buena, pues va a depender de la leche de nuestra madre. La verdad es que sigo insistiendo, cuando aquí mujeres en el curso, cuando sean mamás, no dejen de darle leche materna a sus hijos, al menos los primeros meses de vida. Y la del calostro, esa es la más importante porque ahí van los anticuerpos. Imaginen que nace su hijo, su hija, van a ser sin nada de defensas
y las pocas defensas que tengan son adquiridas a través de la leche materna. Insisto, la lactancia materna no debe dejar de dársele a los bebés cuando están recién nacidos. En el estómago normalmente nosotros no tenemos microorganismos porque tenemos un pH muy ácido, exceptuando por Helicobacter pylori. La gastritis es causada por esta bacteria, por Helicobacter pylori. Nada de que porque hicieron un coraje, porque están nerviosos, porque tienen problemas. No. Es porque les cayó Helicobacter pylori. Bueno. En el intestino delgado tenemos bacterias que la mayoría son anaeróbicas, y en el grueso tenemos una concentración de 10 a la 11 microorganismos por gramo de heces, y las anaeróbicas obviamente van a superar 100 veces a las otras, a las aeróbicas. Y normalmente nuestros intestinos son las zonas del cuerpo más colonizadas por las bacterias. Ahí tenemos más que en la piel y tenemos más que en cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Pues es que considerar que nuestros intestinos, tanto el delgado como el grueso, están bastante larguitos, cabe bastante ahí dentro. Aquí tenemos una tabla, permítanme esta, sí. Pues tenemos bacterias que sí son patógenas, y aquí tenemos una tabla de bacterias patógenas que se transmiten por mordeduras de animales. Cuando nos muerde un perro, un gato, una rata, un hurón, nos pica por ahí un ave, bueno, eso es muy poco probable, ¿verdad? Alguien por ahí le haya mordido un cerdito, la iguana, el caballo, la oveja, el simio. Y ahí vienen las... ¿Qué microorganismos pueden transmitirnos y qué tipo de agentes son? Si son aerobios, anaerobios, gram negativos, gram positivos, etcétera. Ahí tenemos la lista de un montón de bacterias, e incluso algunos virus también que se pueden transmitir de un animal a nosotros. Bueno, ahí tenemos un montón de especies. La mayoría son bacterias, alguno que otro virus. Por ejemplo, del gato puede transmitir la rabia, otro tipo de virus por ahí también, pero pues la rabia también la transmite el perro, y también en este caso, ¿cuál otro? No, pues nada más eso sería. Aquí no están las ardillas, pero si nos muerde una ardilla también pudiera transmitirnos la rabia. Aquí tenemos bacterias que han estudiado la microbiota normal de ratas Wistar, y entonces analizan a ver qué tipo de bacterias tienen en su microbiota normal, y aquí están las especies. En este caso todas gram negativas: Bacillus, Staphylococcus aureus, la concentración normal, Streptococcus viridans, Corynebacterium, Staphylococcus coagulasa negativa, Enterococos, etc. Bueno, considerar que si alguna de estas hay un desequilibrio y alguna de estas prolifera en mayor porcentaje que las otras, pudiera ocasionar un problema de salud, una enfermedad. Pero cuando están así equilibradas, pues no causan nada, y al contrario ayudan al organismo, al cuerpo, en este caso a las ratas, a su metabolismo y la asimilación